Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Rusia defenderá firmemente sus intereses y la seguridad del país. Una advertencia lanzada contra aquellos que intentan revivir la ideología nazi. Putin ha aprovechado el desfile de la victoria en la Plaza Roja de Moscú para denunciar a aquellos que, en su opinión, vuelven a gestar planes agresivos que intentan revivir la ideología nazi que desató la Segunda Guerra Mundial. En un contexto geopolítico de máxima tensión, tanto con Washington como con Bruselas, el presidente ruso ha asegurado que siempre defenderá sus intereses y la seguridad de su país. Rusia defiende sistemáticamente la legalidad internacional. Al mismo tiempo, defenderemos firmemente nuestros intereses nacionales para la seguridad de nuestro pueblo. Y las valientes fuerzas armadas rusas, herederas de los soldados de la victoria, son una garantía fiel para ello. Pese al frío y al mal tiempo, la Plaza Roja ha vuelto a recobrar el esplendor de otros desfiles de la victoria, con la participación de 12.000 soldados, 190 unidades de equipamiento, además de 76 cazas y helicópteros militares. Para hablar de este tema le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Adelante, te escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días y sobre todo feliz Día de las Madres en este 10 de mayo que se celebra en México. Se celebró el domingo en los Estados Unidos, pero mira, hablando de madre patria, en este caso lo que estamos viendo es un giro en el discurso de Vladimir Putin, que anualmente ya lleva 20 presentaciones, hace en la Plaza Roja. Lo importante aquí es señalar que él también mencionó el aniversario número 80 de la Operación Barbarroja, el 22 de junio de 1941. Esto es muy relevante, puesto que él en su discurso dice que no era un problema de ideologías, los alemanes nazis tratando de exterminar a los comunistas rusos, sino que habla de que había un programa abierto y totalmente flagrante de exterminio étnico. Esto es, que lo que Hitler se proponía en Rusia era exterminar no únicamente una ideología, sino a la nación rusa. Esto es importante en el contexto moderno, puesto que hay que recordar que la facción en el poder desde el golpe de Estado en el 2014 en Ucrania son herederos directos del nazismo, personificado en su líder ideológico Stepan Bandera, que también a su vez era el jefe de las brigadas de las SS que se dedicaron a la limpieza étnica de Ucrania, masacrando polacos y judíos. Entonces, a lo que está haciendo referencia en esta ocasión Vladimir Putin es al hecho de que Europa ha sufrido de amnesia colectiva en los últimos años, estamos hablando de las últimas 2 décadas, al no reconocer que lo que estuvo en juego en la Segunda Guerra Mundial no únicamente fue una confrontación entre dos tipos de gobierno, sino que en el nazismo estaba genéticamente programado por Hitler y su banda de cómplices ideológicos en el exterminio de los judíos y de los rusos. Hay que recordar que el holocausto judío fueron 6 millones de muertos y en la Gran Guerra Patria, léase el Frente Oriental, como se le llama en Alemania, fueron 26 millones de muertos. Mira, lo que tenemos ahí en pantalla es lo que se llama la Marcha del Regimiento de los Inmortales. Es cuando aproximadamente 800,000 ciudadanos rusos aparecen en las calles con las pancartas que portan la foto de todos aquellos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante el desfile militar, pero este desfile cívico que le sigue al desfile militar representa, digamos, el recordatorio social dentro de Rusia de que la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra entre el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista, sino que fue una guerra en donde Rusia luchó por su derecho existencial
potencial a existir como nación y como identidad nacional. Esto es relevante porque a los europeos básicamente se les olvida este tema. Hay que recordar que efectivamente en Ucrania el patrocinio del actual gobierno, una vez más surgido de una ideología de ultraderecha, lo ha dado Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Por lo tanto, el discurso de este 2021 de Vladimir Putin nos trae a la cuenta de que efectivamente Rusia representa, entre comillas, una amenaza para la Unión Europea y la OTAN, por una razón muy sencilla, porque la Unión Europea y la OTAN se han dedicado a borrar la memoria histórica de quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Los aliados europeos y Estados Unidos confrontaron 11 divisiones alemanas, los rusos confrontaron y aniquilaron 240 divisiones alemanas. Por lo tanto, mira, en este momento geopolítico en donde la OTAN está tratando una vez más de generar un consenso para colocar tropas justo en la frontera con Rusia, qué bueno que en este Día de las Madres podemos hablar de algo que es tan importante, que es el hecho de que las naciones tienen el derecho existencial a defenderse. Carlos, ¿qué mensaje está mandando Putin con estas declaraciones de que va a defender firmemente sus intereses y la seguridad del país? Eso por una parte. Por otra parte, pues bueno, efectivamente lo que has comentado, yo quiero preguntarte, ¿las sociedades occidentales han demeritado el esfuerzo del pueblo soviético en la victoria contra los nazis? Porque conforme pasaron los años después de la Segunda Guerra Mundial, veíamos cómo en varios países destruían los monumentos que tenían que ver con la intervención rusa en este tema. Sí, mira, hay que recordar que el sistema soviético era un sistema altamente represor, no se parece a la Rusia moderna. Hay que recordar que efectivamente hubo un sistema de ocupación militar de Alemania y de cooptación político-militar de todos los países que eran fronterizos con Rusia. Entonces, en eso se finca un poquito el tema propagandístico de seguir tratando de identificar a la Unión Soviética con Rusia, siendo que son dos entidades nacionales totalmente distintas con un rumbo político y un manejo totalmente distinto. Sin embargo, hay, para tu primera pregunta, un tema bastante importante a recordar. En Ucrania, en Rumania, en Moldavia, en general, en toda la parte oriental de Europa, hay rusoparlantes. Esto es gente que tiene identidades nacionales cercanas a Rusia. Por lo tanto, la OTAN dice, Rusia tiene una ambición imperial de extender sus fronteras hacia el occidente en lo que eran territorios tradicionalmente rusos. Por ejemplo, Novorossiya, que es todo el arco sur de Ucrania, el puerto de Odessa, incluyendo Rumania y Bulgaria, en donde la OTAN trata de azuzar el miedo de estos países diciendo que hay un designio ruso de proteger a las poblaciones étnicamente rusas en enclaves rumanos, moldavos, incluso en Polonia, en Lituania, Estonia y Latvia. En otras palabras, la OTAN saca un poquito el tema de la protección étnica para asignarle a Putin la intención de proteger a gente que es rusoparlante en países que ya están bajo el manto de protección militar de la OTAN. Carlos, ¿existe realmente un resurgimiento del nazismo y alguna vez terminó la ideología nazi? La ideología nazi sigue vivita y coleando, obviamente se esconde bajo otros ropajes, pero mira, en Ucrania está el ejemplo perfecto. Poroshenko y Zelensky, aunque Zelensky con un matiz distinto, han tenido que adoptar un lenguaje duro, antirruso, porque a final de cuentas la ideología nazi, sí, efectivamente, era un tema de aniquilación étnica, y las dos prioridades de los nazis en la Segunda Guerra Mundial fueron judíos y rusos. Entonces, el hecho de que hayan llegado gentes con ascendencia directa nazi a Ucrania
Ucrania, genera obviamente una reacción fuerte dentro de Rusia. Que Alemania, Francia, Italia, Inglaterra no puedan entender la reacción de los rusos frente a esta amenaza, el resurgimiento del nazismo, bueno, pues es un problema de amnesia histórica muy conveniente para ellos. ¿Podríamos decir que existe una rusofobia, Carlos? Por supuesto. Mira, la rusofobia la podemos ver desde el siglo XVIII. Hay toda una serie de guerras. No sé si, obviamente no tenemos tiempo para hablar de las guerras napoleónicas, pero bueno, hay que recordar a Napoleón Bonaparte que en alguna ocasión dijo, bueno, yo soy muy amante de la paz, me encantaría llegar sin disparar un solo cañón a Moscú. En otras palabras, la historia de las invasiones europeas a Rusia y luego a la Unión Soviética, bueno, pues no termina. La guerra de Crimea, Inglaterra, Francia contra Rusia, la guerra de los rusos blancos patrocinados por Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial, una guerra muy cruenta, una guerra interna en Bielorrusia. La historia de las agresiones europeas a Rusia, bueno, se remonta a su nacimiento, en donde Alexander Nevsky tuvo que derrotar a suecos y a alemanes para sobrevivir como naciente Estado-país. Carlos, me llama mucho la atención que en este desfile y las imágenes que vemos en televisión, pues bueno, nadie está usando mascarilla. ¿Cómo va el tema del COVID en Rusia? No es tema en Rusia. Hace tiempo que dejaron, no hubo confinamiento más que creo que 15 días al mero principio, y el tema de las mascarillas nunca fue foro central en Rusia. En Rusia nunca se adoptó como una política de salud pública. La vacunación marcha a un ritmo muy moderado. En este momento está el 10% de la población rusa vacunada. No se le ve ninguna prisa a las autoridades de salud rusa en acelerar el proceso de vacunación. Más bien han estado exportando la Sputnik 5, lo cual también ha generado fricciones con la Unión Europea. Han exportado a América Latina, a México, a Venezuela, a Bolivia. Entonces, no, el tema del coronavirus ya es un tema olvidado en la prensa rusa, haciendo a un lado el hecho de que sí hay un interés por vender la vacuna en el exterior, porque bueno, eso son divisas, ¿no? Es comercio internacional. Y por el contrario, vemos, por ejemplo, aquí en América, hace ratito presentábamos una nota de que, bueno, en Miami, en plena playa, están vacunando a los turistas de manera gratuita. Yo te platicaba también que en el Castillo de Drácula, en Rumanía, están ofreciendo la vacuna. Hay doctores con colmillos y que les dan un sticker y les dejan ver una exposición de diversos instrumentos de tortura de manera gratuita a quienes van a vacunarse. Inclusive un concierto este fin de semana en donde veíamos pues artistas de Hollywood y demás, hasta el príncipe de Harry, animando a las personas a vacunarse. Pues mira, yo no sé si fuera de turista a Rumania a visitar los lugares históricos de Vlad Tepes el Empalador, yo no estoy seguro que me dejaría vacunar por un vampiro, ¿eh? Queda pendiente, se nos terminó el tiempo, Carlos, queda pendiente el tema del ciberataque a los oleoductos en los Estados Unidos, pero el viernes ya tendremos más oportunidad de platicar. Muchísimas gracias.